Con frecuencia, los gobiernos nos hablan de erradicación de la pobreza, uno de los principales objetivos de desarrollo del milenio. Pero, ¿realmente eres más o menos pobre que ayer? ¿Cómo lo miden y cómo lo vives? Tras hacer comparaciones y profundizar en el método utilizado por el Ministerio de Economía, les mostramos si son o somos o no más pobres en esta investigación. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo plantea una nueva forma de medir la pobreza en República Dominicana. Con precios diferenciados por macrorregión. Imagínense, un plátano no cuesta lo mismo en Barahona que lo que cuesta en un barrio de la capital. Las actuales autoridades plantean una ruta de reducción del fenómeno social a partir del cambio de medición estadística y sus criterios para utilizarlo. Gracias a todo esto, elevamos el nivel de exigencia que tenemos como país e incorporamos las mejoras internacionales en la forma en que se mide la pobreza en el país. Los últimos estudios sociales arrojan que trabajar no es suficiente para reducir la pobreza en una familia. En el país, 1.600.000 hogares recibe 1.650 pesos mensuales. Esto como un subsidio de alimentación del programa Supérate. Significa que los ingresos que recibe esa franja de la sociedad no son suficientes para vivir con dignidad y por esto requieren de asistencialismo para subsistir. Desde 2005 en el país estamos haciendo programas de transferencia condicionada y si yo tuve como gobierno que aumentar ese monto, se duplicó con el gobierno de Abinader, se pasó de 850 pesos para el programa de alimentación a 1.650. Sí. Si yo lo tengo que aumentar, ¿qué es lo que me está diciendo eso? Bueno, que hay un problema en el ingreso. Pese a que el programa de alimentación escolar es contabilizado como un ingreso para las familias en la nueva metodología para medir la pobreza, en realidad revela las condiciones deplorables de los hogares. No es más que un ingreso ficticio porque no es un reflejo de que se posee una mejor calidad de vida, sino de que están atados a la asistencia social. El propio monto que te dan, que se supone que te lo dan por ser pobre, entra en el juego para ver si tú eres pobre o no. Pero ¿qué entra también? Que no sé si se lo explicaron también. El tema de lo que la gente, que eso es una novedad de esta línea de pobreza, no estaba en la anterior. Sabes que los niños reciben el desayuno escolar en la escuela. Entonces, la gente monetiza. ¿Qué significa eso mensualmente para su vida? Se lo preguntan en la encuesta. Bueno, eso son 1.000 pesos al mes. Entonces, eso te lo suman como si fuera un ingreso, bajo la excusa de que, bueno, eso es algo que la gente está dejando de gastar, entonces es un ingreso en especie. ¿Qué indicadores dicen, según el gobierno, si eres pobre o no? Veamos. ¿Qué cantidad de pobres hay en el país? Estaríamos hablando de, en pobreza general, 2.300.000 pobres. Y en pobreza extrema, unos 330.000 pobres. El MEPI es un articulador de política a través de la planificación. Ahora, dentro de lo que se dio a conocer, el boletín de pobreza, lo importante que contribuyó a disminuir la pobreza en el último año fue la creación de empleo. Entonces, para tú reducir la pobreza en el país, lo que se debe trabajar es en crear empleo de calidad. Entonces, desde los años 50, la economía dominicana, con algunas excepciones, ha estado creciendo. Ahora, ha crecido en sectores que no son intensivos en trabajo, en la creación de empleo. Ese es uno de los problemas estructurales que tiene la economía dominicana. Eso es un factor. Tienes otro factor que está relacionado con la parte de la productividad, que se deriva mucho de la calidad educativa. Por lo tanto, hay que trabajar ahí para ir mejorando esos factores. Hay personas que no son pobres, pero cuando tú le preguntas cómo se percibe, te dice, mira, yo soy pobre o soy clase media. No, pero tú tienes un rango de ingreso que no es de clase media, un poquito más arriba, pero su comparación es con el porcentaje más rico del país. No, yo soy pobre, sí, pobre comparado con esa persona que es rica, pero si te comparo con el más pobre, tú eres millonario.
Una familia de las que según la encuesta en Hogar se encuentra en el segmento más pobre de la sociedad, recibe actualmente varios programas de ayuda para cubrir desde energía eléctrica, escuela, alimentación y gas. La pregunta es, ¿son menos pobres? Se requiere tener, número uno, recursos técnicos y personal. Tener, por ejemplo, una legión de trabajadores sociales. Aquí en nuestra escuela formamos tanto sociólogos como trabajadores y trabajadoras sociales que se encarguen, por ejemplo, precisamente del seguimiento, ¿verdad? Esos son de los aspectos que desde la sociología y del trabajo social se pueden, digamos, aprovechar para fines de implementación de una política que pueda con éxito dar ese tipo de seguimiento. Más allá de lo estadístico, la coordinadora experta en desarrollo humano cuestiona que los indicadores estadísticos sean un instrumento de los gobiernos para vender sueños sobre la reducción de la pobreza. Según ella, la mejor forma de describir qué es ser pobres es que ser pobre es estar excluido de la sociedad. Y ahí entran las políticas públicas inclusivas para dar dignidad y convertir a ciudadanos excluidos en sujetos de derechos. Ser pobre, como lo planteaba el sociólogo George Zimmer, es esa persona que es dependiente en la sociedad. Y es dependiente en la sociedad porque necesita que la sociedad lo empuje, porque no se ofrecen lo que serían las condiciones para tanto territorialmente como económicamente, como a nivel de los derechos, para que la persona pueda estar integrada a la sociedad. La organización y la autoorganización comunitaria puede convertirse, primero, capital social, una suerte de riqueza social que te permite hacer cosas, te permite atraer recursos, te permite solucionar problemas. Y ese capital social puede convertirse también a su vez en capital político. Porque una vez que tú tienes organizaciones comunitarias existentes en determinados territorios, pueden ejercer presión. La experta, tras ser consultada por el equipo de investigación, profundizó sobre otras dimensiones de quién está en condición de pobreza, más allá de la mirada del ingreso monetario. Hay que ver el sociológico, territorial, antropológico y político que reproduce este fenómeno social. Por ende, la mirada debe ser en todos los ángulos. ¿Quién está en riesgo cuando viene un ciclón, cuando viene un huracán, cuando viene una vaguada? Y cuando tú ves los mapas de pobreza o los mapas de desigualdad, te das cuenta que los mapas de pobreza se superponen a los mapas de riesgo. O sea, la gente que vive en condición de pobreza, la gente que está en una condición, aunque esté por encima de la línea o por debajo, eso es irrelevante. La línea de pobreza, eso es ficticio. Pero quien está en una condición de pobreza real, pues sabemos que es quien primero va a tener que levantar sus bienes hacia el techo. Cuando venga, no tiene que ser un ciclón, puede ser una lluvia cualquiera, una lluvia que para el resto de la sociedad lo que le diga, bueno, déjame prender Netflix, déjame poner un café y déjame hacer un sancocho. Amplía la vulnerabilidad de los pobres, los fenómenos naturales, las vaguadas, tormentas y ciclones, de acuerdo al mapa de pobreza, impactan de forma mayor en zonas de alto riesgo, lo que implica que sufren constantes embates de la naturaleza. Cuestionada sobre cómo la pobreza cambia en función del territorio, la investigadora social precisó que las políticas públicas deben estar territorializadas. Esto es, que históricamente, las grandes partidas del presupuesto general del Estado están concentradas en el Gran Santo Domingo, Norte Ocibao y algunas localidades del este. Es decir, mayor prioridad a los principales polos económicos donde descansa la inversión privada. Mientras que en las zonas que se alejan de esa metrópoli, el Estado es cuasi ausente.
Esto acelera el despoblamiento, las oportunidades y empleos. Porque justo te das cuenta de a qué una nación le da importancia. Bueno, cuando ves el presupuesto y ves la inversión presupuestaria en el tiempo, en las localidades, y te das cuenta que importa Gran Santo Domingo, cada vez más importa la Altagracia, sobre todo por Punta Cana, importa la Romana, importa el Cibao. El resto de la sociedad no importa. Importan las localidades, número uno, que tienen una gran cantidad de votantes, que básicamente son 5 o 6 provincias de la República, y número dos, importan las ciudades, bueno, en donde hay inversión privada. Los pueblos del sur se mueven a los polos de atracción y esto trae como consecuencia la creación de núcleos de pobreza en áreas periféricas. También se critica que gran número de demarcaciones alejadas del centro no estén en la agenda de prioridad nacional. Torres plantea el acercamiento de los servicios de salud de calidad, donde ciudadanos tienen que trasladarse a cascos urbanos para ser atendidos, acercar la educación a las comunidades, construcción de centros de atención primaria y ampliar centros de educación superior para que ser profesional deje de ser un lujo. Narra que esa ausencia de inversión pública convierte al Estado en un generador de pobreza. La pobreza no se combate con 1.500 pesos, 1.650 pesos en una tarjeta. La pobreza se combate insertando a la gente dentro de la sociedad, visibilizando las carencias donde quiera que estén, nombrando a la persona donde quiera que esté y pensando que es una de las dificultades estructurales que tiene esa medición. Me gusta usar siempre esto. Nosotros no hemos definido la pobreza en nuestro país. Nosotros no tenemos ninguna definición oficial de pobreza. Nosotros tenemos una medición oficial que es jalada, ¿no?, obviamente, de un estándar internacional. Existen varias repúblicas dominicanas debido a las diferencias entre demarcaciones y por ende los ciudadanos tienen múltiples techos para dar el salto y romper con estas cadenas. Otro especialista analiza el tema. ¿Es sostenible ampliar la base de ayudas sociales del Estado para sacar a las personas de la pobreza, como señala esta nueva medición? ¿Cuál es el impacto del asistencialismo? ¿Existe en República Dominicana una lucha que pueda ser medida como real para luchar contra la pobreza? ¿O una clase política que ejerce profesionalmente provecho del clientelismo? La representante de Ciudad Alternativa tiene un análisis especial sobre el escenario donde los pobres son parcialmente integrados en momentos de zafra electoral, espacio donde consiguen prebendas materiales, alimenticias o de otra índole circunstancial. Miles son inducidos a participar en un torneo electoral, pero cuando pasan las elecciones, las autoridades electas se olvidan, tratando a la gente como un balón político que usan y desechan. El pobre aquí no es parte de la sociedad. El pobre aquí está allá y se le toca la puerta, que es otro aspecto también fundamental, se le toca la puerta. Bueno, ahora le van a tocar la puerta, ahora que se necesita el proceso electoral. Y eso es ratificado, yo no sé cuántas entrevistas yo he hecho en mi historia de investigadora, y es siempre la misma respuesta. Estos barrios se borran al otro día de la toma de posesión. Con relación a la nueva metodología de medición de pobreza emitida en el primer semestre 2023, la investigadora aboga para que el país deje de colocarse los trajes de las tendencias internacionales para encajar. Propone que las metodologías de medición de pobreza estén concentradas en el bienestar y no en el mínimo de ingresos, por lo que la gente podría subsistir y subalimentarse. Destaca que el país cuenta con los recursos técnicos, humanos e intelectuales para medir, acorde a la realidad socioeconómica, el bienestar real promedio de la población. Que esas mediciones, que es una tendencia internacional,
ejemplo, yo digo, bueno, tenemos que salirnos de ese ejemplo como país y podemos hacerlo porque tenemos un grupo de gente pensantes y que han investigado y que saben lo que es ser pobreza y que no nos podemos sumar a ese ejemplo inadecuado. Exacto, a ese concierto. La tendencia es a los mínimos de sobrevivencia. No es realmente una medida de bienestar como debería ser. ¿Qué debería ser una medición de pobreza? Yo busco cuál es el bienestar promedio. En República Dominicana, ¿qué se necesita para tener una vida digna? Y ese debería ser el monto. Cantamos el mismo himno nacional, profesamos los mismos padres de la patria, hablamos el mismo idioma, enarbolamos la misma bandera, pero las distancias sociales expresadas concretamente en la pobreza afectan la cohesión social y debilitan las oportunidades. Más de 3 millones de dominicanos viven en pobreza extrema. Es un número suficientemente grande que no debería dejar dormir al liderazgo nacional. Los pobres no aguantan una cumbre más sin que pasemos como si nada ocurriera. Y no nos vayamos de los dichos a los hechos.